Ciencia y conciencia humana. Un ensayo de Pedro César Cantú Martínez. La ciencia constituye la principal forma de generar conocimiento y desempeña una función trascendente en nuestra sociedad. A través de su primordial actividad, la investigación científica, con lo cual proporciona las bases de las creencias y el criterio de certidumbre de las colectividades. La ciencia es un sistema de nociones y acontecimientos racionales, sistemáticos y verificables acerca de los fenómenos y expresiones que se suscitan en la naturaleza, de manera extrínseca o intrínsecamente, o bien que emanan de la actividad, experiencia y discernimiento de los individuos ante la naturaleza y que nos faculta a predecir y transmutar la realidad en favor de la sociedad. La ciencia es una representación de actividad y el desarrollo humano, cuyo contenido y desviación es la confluencia de eventos encaminados en un determinado sentido, de supuestos y constructos que instituyen su soporte, así como de procedimientos y métodos de investigación universalmente aceptables. El término ciencia denomina tanto el procedimiento que conlleva a la construcción de los conocimientos científicos como a la red y organización de conocimientos que se han comprobado en la práctica y que se constituye, por lo tanto, en una verdad objetiva y aceptada generalmente. Hoy en día, la ciencia moderna es un cúmulo extraordinario de conocimientos que se encuentra subdividido en líneas científicas muy diversas. La locución de ciencia se asemeja concretamente a conocimiento. Los conocimientos simbolizan para la sociedad una posesión de antecedentes e información confirmada acerca de hechos materiales y tangibles que emana de su atinada reflexión en la conciencia humana. Los conocimientos son de diferentes clases: cotidiano, empírico y científico. Los conocimientos cotidianos empíricos se suscitan en cada etapa de la vida de un individuo, se adquieren paulatinamente en el transcurso de la vida, en la cual se incorporan numerosos datos sobre el mundo exterior que les rodea y sobre sí mismos. Los conocimientos cotidianos empíricos se limitan por regla general a la constancia de hechos y a su descripción, sin contar con una explicación e interpretación de los mismos, y no se incorporan consecuentemente a un conjunto o sistema general de conceptos de una determinada investigación. De una determinada ciencia, y por lo tanto carecen de una auténtica generalización de los hechos o acontecimientos observados. Mientras el conocimiento científico se sustenta en el progreso mismo de la ciencia y su relación con el control y predicción de los procesos que se han de evaluar, aspecto esencial en la ciencia y que se haya inscrito en el saber que se investiga cómo se investiga. Es decir, el conocimiento científico brinda una configuración reflexiva y consciente que le permite distinguirse por el saber prever o bien el prever para actuar, y que le facultan agregar sus nuevos hallazgos en un sistema determinado de conocimientos o parte de una teoría, y que estos se sujetan de acuerdo a una orientación determinada.
El método de la ciencia. Los triunfos de la ciencia han proveído una gran capacidad para intervenir y modificar la naturaleza. Esta conquista ha acarreado heterogéneas orientaciones sobre la ciencia que hoy en día le permiten develar los atributos más recónditos que la realidad manifiesta en la naturaleza y de sus condiciones más íntimos. La clave de esto radica en el método científico, procedimiento regular, explícito y irrepetible que se convierte en el elemento bajo el cual se arman los científicos para ser capaces de prosperar hacia la verdad de forma gradual y continua, basados en un actuar racional, sustento del perfeccionamiento científico que conlleva a la generación de productos cuyos intereses son la ganancia palpable en el progreso material del hombre. El método científico permite acrecentar el acervo de conocimientos mediante una serie de pautas, las cuales no han variado desde que Descartes las postuló, su discurso del método en 1637. Las 9 pautas del método científico que deben enunciarse en una investigación para que se considere científica son: descubrimiento del problema, planteamiento del problema, búsqueda del conocimiento, de conocimientos relevantes al problema, tentativa de solución, invención de nuevas ideas, obtención de una solución, investigación de las consecuencias, puesta a prueba de la solución, corrección de la hipótesis. De tal forma, el método científico se ha convertido en el medio oficial de la ciencia para revelar o aproximarnos a la verdad. Este aspecto ha sido controversial, ya que demostró con esa sentencia una posición radical que evidencia un absolutismo científico que deslegitima la posibilidad de acceder a otras formas de conocimiento, reprobando la filosofía y desechando el conocimiento popular. En otras palabras, reduce y subordina el patrimonio cultural, pensamiento y juicio del hombre a la ciencia, lo cual no es aceptable, ya que se ha reconocido el valor del conocimiento cotidiano empírico en el entretejido y el progreso social del hombre. Conquistas de la ciencia. En el siglo XX que nos antecedió, se observó un avance científico impresionante. Tan solo en el ámbito de la física se encuentran los avances publicados por Einstein que incidieron y dieron paso y curso a la nueva física y concibieron los formidables descubrimientos en los círculos del conocimiento de la astrofísica. De la misma manera se observó en los hallazgos realizados en el contexto de las ciencias biológicas y de la misma medicina, donde despertaron el interés inusitado por la sociedad. Un ejemplo, lo acontecido con las teorías de selección natural de Darwin y las leyes de Mendel, que se han demostrado y enriquecido, al igual que el descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming en 1928. Por otra parte, solo hay que recordar el descubrimiento del mecanismo de transmisión de la vida y que queda inscrito en el trabajo de Watson y Crick, quienes en 1953 descubren la doble hélice del ADN
para explicar la naturaleza de la herencia. Esto conllevó hasta hace unos años, particularmente en agosto del 2000, al pronunciamiento de la secuenciación completa del genoma humano, que rige el funcionamiento del organismo humano y que seguramente es la actividad científica más supervisada y vigilada en la historia de nuestra sociedad. Sin duda, estos acontecimientos y otros más que no hemos mencionado advierten que las conquistas sin duda, los acontecimientos y otros más que no hemos mencionado advierten que las conquistas y progresos de la ciencia que conllevan a correr el velo del conocimiento y escudriñar el orden íntimo y primario del actuar de la naturaleza, se advierte además que cualquier revelación y hallazgo científico realizado según las reglas sustentadas en el método científico debe ser contemplado como un bien para el hombre indistintamente de su práctica específica. Esto es, el desarrollo científico es un bien para la humanidad y incumbiría a este y a quienes lo producen motivar en más individuos el anhelo intelectual. Sin embargo, este desarrollo debe manejarse invariablemente y en cualquier circunstancia en un marco de principios éticos, particularmente porque en este nuevo siglo XXI será palpable el desarrollo incontenible y vertiginoso de la ciencia que dará lugar a la tan pretendida sociedad del conocimiento o del saber, cuya piedra angular está en la sociedad de la información que le debe anteceder y donde el gran desafío será armonizar el avance científico y la información emanada simultáneamente con el progreso ético y moral del tejido social y aportar cada vez mayor calidad de vida. En este momento cuestionable, debido a que el progreso de la ciencia se emplea de forma desigual en el mundo, ya que es incomprensible que los beneficios suelan ser para unos cuantos, mientras los daños afectan y afligen a todos. Es decir, en la actualidad presenciamos una formidable revolución tecnocientífica, mientras que se experimentan brechas crecientes y progresivas, las cuales son en algunos casos insalvables en la distribución de los beneficios y recompensas del conocimiento científico, por lo que es debatible el hecho de considerar aún la tradicional neutralidad del conocimiento científico. Ciencia y conciencia. La ciencia se ha convertido en nuestro tiempo en un instrumento ciertamente indispensable para comprender lo que nos rodea y dar respuestas a los enigmas de una manera tangible. Sin embargo, la ciencia se ve impedida de proveernos por sí misma una ética, pero sí puede mostrarnos cómo lograr un determinado fin y de igual forma mostrarnos aquellos fines que son imposibles de obtener. Sin embargo, entre los fines que logran conseguirse, las contingencias y sucesos que emanan de estos se examinan en argumentaciones distintas de las exclusivamente científicas. Esto es, que la asociación que se suscita entre la ciencia y conciencia humana se permea inevitablemente a través de la afirmación que señala el precepto de respeto a la dignidad humana, que indica que todo ser humano ostenta una dignidad exclusiva que le es propia, no dada por ninguna autoridad independiente y al margen de religión, clase social, edad, sexo o cultura,
que ostenta un individuo. Por lo tanto, la conciencia nos lleva al discernimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, su condición y de lo que hace, y que le permite construir juicios propios de representación ética y moral y con relación a sí mismo y a las diversas circunstancias que le rodean. En la anterior revelación y aseveración surgen las inquietudes éticas en la sociedad sobre los juicios de valor en que se sustenta actualmente la ciencia, la cual no debe extraviarse, sino conducirse en un proceso cada vez mayor de humanización. En otras palabras, los productos y fines últimos de la ciencia deben ser una continuación del ser humano, y aunque también se ve influenciado por las condiciones propias del medio donde ésta se desarrolla y que sus efectos a largo plazo pueden ser impredecibles, debe responder a su intencionalidad de una forma ética y moral. Por otra parte, debemos abatir la brecha que ahora se advierte en la organización e interpretación del conocimiento científico, que más que convertirse en un mecanismo revelador de la verdad, ahora se ha transformado en un dispositivo que trabaja con certeza se ha convertido en un dispositivo que trabaja con certezas transitorias, sin ningún compromiso de los logros alcanzados, y sirve solamente para establecer una obsolescencia de todo cuanto habíamos pensado, y por lo tanto nos lleva a vivir no en la realidad, sino en un paradigma reinante y emanado de los nuevos supuestos que son mediatizados por la ciencia y que posteriormente se abatirán hasta que florezca otro paradigma diferente. Sin embargo, el riesgo es mayúsculo si es que hay en este relativismo del conocimiento científico y nos conduce no solo al desborde del subjetivismo, sino a la incapacidad de dilucidación de la verdad. Sin embargo, el riesgo es mayúsculo si es que hay en este relativismo del conocimiento científico y nos conduce no solo al desborde del subjetivismo, sino a la incapacidad de dilucidación de la verdad. No obstante, este nuevo paradigma admitirá seguramente por parte de la sociedad vacilaciones, oposiciones y acuerdos al aglutinar nuevas representaciones que implican un distinto conocimiento al que le precedió. Pero el nuevo discernimiento e intelecto generado por la ciencia contribuirán a esclarecer este conocimiento, no excluyendo la desconfianza y la discrepancia, sino registrándolas como artífices para profundizar en esa zona oscura de todo saber científico, que es encontrarse con la ignorancia de una manera reconocida e inscrita en el saber, interpretación y juicio científico. La permanencia de estos debates en los círculos sociales, académicos y científicos permite observar que existe en la sociedad una responsabilidad cada vez más grande sobre la urgencia de cimentar una nueva visión del quehacer de la ciencia. Esta es una visión global de la realidad donde la lógica de un hecho Esta es una visión global de la realidad, donde la lógica de un hecho en la naturaleza no debe separarse de la lógica del conjunto que la condiciona. Axioma que se advierte
en nuestra sociedad cuando se aprecia la gran dificultad que surge principalmente del estudio y comprensión del funcionamiento del ser humano y su conciencia. Conclusiones. En este devenir de correspondencia entre la ciencia y la conciencia humana, emerge la búsqueda y el proceso de prueba de los medios con los que cuenta el hombre para satisfacer la necesidad de indagación de su realidad en espacio y tiempo, no tan solo tecnocientíficas, sino de la propia cognitiva inherente. En este examen, el hombre se prueba y justifica su atención para luego controlar la ejecución o actuación de un hecho en la naturaleza. Y esto le permite percibir de forma más profunda la existencia integral de un objeto o suceso, así como su propia coexistencia. Así también lo encamina a pensar en lo que hace o acontece y saber lo que piensa o sucede a su alrededor. Pero esta relación de ciencia y conciencia humana es más amplia, ya que representa la capacidad básica de un individuo o de la misma sociedad a la que pertenece, de tener experiencias que circunscribe, además, sensaciones, sentimientos, pensamientos y representaciones. Estos aspectos proponen o acercan al individuo a la elucidación de las cualidades de lo real y le asocian a un constructo de características complejas que ofrece un cúmulo de posibilidades y que le permiten acoger una arquitectura de la realidad. En tal sentido, ser o no consciente del conocimiento científico que se genera equivale a lograr o no sentir o primordialmente a pensar o no. En tal sentido, ser o no consciente del conocimiento científico que se genera equivale a lograr o no sentir o primordialmente a pensar o no. Fin de este ensayo.